Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de reumatología e inmunología clínica. Les habla el Dr. Nelson Pérez. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. Hoy reiniciamos nuestros videos con el tema de no todo es coronavirus. Iniciemos. Con el tema de hoy, no queremos minimizar, mermar o restar la importancia al impacto que ha tenido el coronavirus o COVID-19 a nivel mundial, ya que sabemos que es una enfermedad que ha cobrado la vida de muchas personas, que ha restado la calidad de vida de otros, que ha dado un impacto muy fuerte a la economía mundial. Pero con ello tenemos que entender que ya esto representa es un estilo de vida con respecto a cuidarnos a nosotros mismos y a los demás de contraer dicha enfermedad. Esta protección se da con el distanciamiento físico, no distanciamiento social, sino físico, con la protección del lavado de manos, las mascarillas, la protección de las mucosas, etc. Pero con este cambio del estilo de vida, debemos recordar que hay otras enfermedades que continúan existiendo. Las enfermedades reumatológicas no han dejado de existir con el coronavirus. Las enfermedades cardiovasculares no han dejado tampoco de existir. Las enfermedades de origen endocrinológico, pulmonar y ni se diga las enfermedades infecciosas. Todas ellas continúan presentes en nuestras vidas. Y con este cambio del estilo de vida lo que tenemos es que prestar atención además a esas enfermedades que todavía continúan y a la vez protegernos de esta nueva enfermedad, de esta nueva pandemia. Ese es el motivo del tema de hoy. Y vamos a desglosarlo en varias partes. Una primera parte es algo que a la humanidad debería darle un poco de vergüenza, y es con respecto a la práctica que se ha estado dando en muchos lugares, los cuales vemos en la noticia, y es tratar de acumular todo lo que sea posible entre los artículos que consideramos de primera necesidad. Hemos visto en las noticias las aglomeraciones que hay o que hubo en los supermercados, en lugares de reabastecimiento, donde las personas comenzaban a comprar todo lo que se podía, como papel higiénico, los alimentos enlatados, agua, parte de equipos de ferretería, más papel higiénico. Bueno. Pero con respecto a la medicina, tenemos que entender también que pasó algo. Pasó y sigue pasando. Y es el acumulamiento y la compra de una gran cantidad de medicinas. Tal vez los que nos ven en otros países pensarán, pero para eso hay un control. No podemos comprar una medicina sin una prescripción médica. Y realmente las farmacias, todos esos establecimientos llevan un control de la cantidad de medicinas que las personas utilizan. Si la persona utiliza en promedio 30 pastillas al mes de un fármaco en cuestión, son 30 pastillas. Hasta que no se agote no puede conseguir más. Claro, eso es en otros lugares. Pero en el territorio donde nos encontramos, en República Dominicana, sucede algo. Y es que podemos ir a las farmacias a comprar medicamentos, muchas veces hasta sin prescripción médica, y podemos llevarnos la cantidad que deseamos. O sea, podemos ir a una farmacia y comprar de un antihipertensivo 10 cajas, cuando yo en realidad o el paciente en cuestión solamente necesita una sola caja, pero puede comprar 10. Eso hace que se reduzca la cantidad de medicinas que la población general puede conseguir. Y no simplemente por el hecho de que no tenga dinero, sino porque no existe, porque se agotó. Eso es algo de lo que ha sucedido. Por ejemplo, en República Dominicana pasó algo con respecto a un fármaco utilizado en reumatología, que es el llamado Plaquenil. El Plaquenil o hidroxicloroquina, cloroquina, Adalén, todos sus nombres comerciales. Ya tenemos un video inclusive de ese medicamento que se utiliza para muchas enfermedades en reumatología. Se utiliza para lupus, eritematoso sistémico, se utiliza para artritis reumatoide, síndrome tifosfolípido, en fin, para muchas enfermedades. ¿Qué sucede? Y como hayan visto en las noticias, la hidroxicloroquina también se comenzó a utilizar como tratamiento para el coronavirus. ¿Qué sucedió en nuestro país? Las personas comenzaron a comprarlo de forma indiscriminada.
Y con esto no me refiero que hubo un brote de enfermedades reumatológicas, ni tampoco que hubo un brote al instante del coronavirus. No, simplemente las personas comenzaban a comprarlo sin síntomas. O sea, personas sin diagnóstico de enfermedades reumatológicas, pacientes sin la presencia de COVID-19 en su organismo, simplemente para tenerlos guardados en caso de que algún familiar o ellos mismos tuvieran la enfermedad. También otras personas comenzaron a utilizarlo de forma preventiva, como profilaxis, situación que no está descrita en ningún libro ni en ningún artículo. Pero bueno, entonces eso hizo que los pacientes de reumatología a nivel de todo el país se quedaron sin la posibilidad de conseguir ese medicamento. Afortunadamente ya eso se ha ido cambiando porque se ha traído nuevamente a nuestro país, pero pasó más de un mes sin que muchos de los pacientes tuvieran la posibilidad de conseguir estos fármacos. Y con ello, muchos de los pacientes se activó su enfermedad. Cuando digo que se activó su enfermedad, es que la enfermedad volvió para atrás. La enfermedad, si afectaba el pulmón, comenzó a afectar el pulmón. Si fue el riñón, comenzó a afectar el riñón, entre otras. Tuvimos pacientes, por ejemplo, con síndrome de fosfolípidos que tuvieron abortos debido a no utilizar el medicamento prescrito. Y no utilizarlo por el simple hecho de que no había cómo conseguirlo. Pero eso solamente con ese fármaco. También pasó con metotrexate, pasó con otros fármacos inmunosupresores, donde, claro, en este caso sí fueron pacientes de reumatología que compraron más de lo habitual y se escaseó, donde así muchas personas no podían utilizarlo porque no se conseguía. Entonces ahí nos olvidamos del resto de los pacientes y solamente nos enfocamos en un solo grupo. En otra parte tenemos los pacientes aquellos que tienen su enfermedad o aquellos que no están diagnosticados y no han podido hacer un seguimiento para su patología debido al confinamiento por la cuarentena. O sea, se sabe que personas que realmente no tenían nada que hacer en las calles, en algunas situaciones, en algunos países recibían una multa, etc. Pero las personas que tienen un diagnóstico o las personas que tienen síntomas de una enfermedad, claro, en todos los países hay una posibilidad para que puedan continuar con el seguimiento y la observación de su enfermedad. Tanto aquellos que están diagnosticados como aquellas personas que tienen datos de una enfermedad y no se pueden dar seguimiento o no se puede realizar un diagnóstico debido a esta situación. También tenemos en esta parte las enfermedades o personas que tienen enfermedades con signos y síntomas parecidos al coronavirus. O sea, pacientes con fiebre, pacientes con síntomas respiratorios, pero recordar que no es simplemente el COVID-19 que presenta síntomas de ese tipo. En reumatología, por ejemplo, como esta es una página de esta rama, tenemos enfermedades que dan manifestaciones pulmonares y fiebre. Lupus, esclerodermia, artritis reumatoide, de otras. Sin decir otras enfermedades de otras especialidades, como por ejemplo las infecciosas y las de neumología. Por ende, muchas de estas personas, en una parte por el confinamiento y en otra parte por el miedo a salir de sus casas a buscar atención médica, han hecho que estas patologías o estas enfermedades vayan aumentando de intensidad en sus casas, progresando a niveles alarmantes y a veces letales. Sí, porque muchas personas lamentablemente han perdido la vida debido a soportar los síntomas durante la cuarentena. Con esto es una señal de alarma para que sepamos que lo que tenemos es que tener cuidado al salir de nuestras casas con todas las medidas que estamos viendo en las redes sociales, las noticias, claro, en páginas que tengan soporte científico, claramente. Salir de nuestras casas, claro, con una previa información. Si voy al médico, primero debo informarme que el médico esté trabajando y que esté elaborando y de qué forma esté elaborando. Porque otro dato que se está dando ahora y es para las consultas, y eso lo estamos haciendo realmente casi todos los médicos, por no decir todos, y es con citas previas. ¿Para qué? Para evitar la misma aglomeración que no está recomendada en esta situación de pandemia. Llamar previamente, tomar nuestra cita e ir.
Y sin importar que estamos pensando que tengamos el COVID como que sea otra enfermedad, no importa. Los médicos clínicos, incluyendo los reumatólogos, están habilitados para poder hacer el diagnóstico diferencial de estas enfermedades. Entonces, ya sea que tengamos que utilizar un medicamento, vamos a comprar la cantidad necesaria para el tiempo que nosotros tengamos. Mensual, no importa. También, si tenemos algunos datos clínicos de enfermedad, debemos asistir al médico. Ya sea pensando que sea un COVID como pensando que sea otra enfermedad. Esto ha hecho que en muchas partes del mundo se ha visto una disminución en la calidad de vida de los pacientes fuera de esta enfermedad, fuera de la pandemia. Vamos a ver ciertas imágenes para que tengamos soporte de qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, en estas imágenes vemos donde debido a la pandemia ha habido una disminución en la vacunación de los niños, realizando que muchas enfermedades infecciosas ya conocidas tengamos un riesgo de brote de ellas. Por ejemplo, sarampión, poliomielitis, la varicela, el tétanos, la difteria. Todas estas son enfermedades que tienen su prevención con una vacuna y las cuales hemos tenido durante los últimos meses una disminución de los niños vacunados. Teniendo en cuenta que solamente en el 2018 hubieron más de 100.000 muertes por enfermedades como el sarampión, tétanos y difteria en condiciones normales, en condiciones sin pandemias. Y que cada día hay alrededor de más de 2.500 niños mueren por afecciones respiratorias fuera del coronavirus. También tenemos que los pacientes, por ejemplo, de cáncer no se escapan de esto, donde han tenido o han dejado de recibir tratamientos para las enfermedades. En cuanto a las vacunas, eso se ha dado en muchos lugares. Otros han tenido esta disminución en el acercamiento y en el seguimiento de enfermedades. Por ende, lo que estamos presentando no es más para que sepamos que no es simplemente coronavirus. Las demás enfermedades que existen no han dejado de mermar, no han dejado de estar presentes. Y aunque algunas enfermedades respiratorias han disminuido por el simple hecho de que las medidas que estamos utilizando para evitar esta enfermedad también evitan otras, por ejemplo como la influenza, la gripe, entre otras, ¿verdad? También nos ayudan para evitar estas, pero hay otras que lamentablemente por más que no cuidemos van a estar presentes. Los pacientes hipertensos necesitan su seguimiento, los pacientes diabéticos necesitan su seguimiento y los pacientes de reumatología ni se diga. Amigos, por el día de hoy es cuanto, pero no olviden estas recomendaciones. Si se siente cualquier síntoma o signo, llame a su médico y acuda a su médico, que realmente el médico no le va a negar un espacio en su apretada agenda para evaluarlo. Nos vemos hasta un próximo video.